buenas noches a todas, a todos. Soy Diego Mondaca, el organizador y programador de Fragmentos de lo Real, junto con Ricardo Dávalos. Y queremos dar la bienvenida a este módulo 2 del seminario. Estamos muy agradecidos. Queremos dar la bienvenida en nombre del Centro Cultural de España, de La Paz, y el Cineclubcito Boliviano, que son los dos coorganizadores de este seminario. Tenemos la alegría de continuar con los conversatorios, de continuar con este seminario, este espacio de formación, de encuentro, de diálogo. Y para esta oportunidad del módulo 2 tenemos la suerte de contar con Cynthia Gil, que es una de las invitadas para nuestro seminario, que va a estar conversando con Daniela Anse. Daniela Anse, ya conocida de la casa, muy amiga del Cineclubcito, de Fragmentos de lo Real. Ella es realizadora y montajista, formada en cine, en nuevos medios y archivística. Ha trabajado en obras diversas en diversos formatos, como películas de largo y cortometraje, instalaciones de video, entre otros. Y actualmente se dedica a la conservación y a la preservación de archivo y la gestión cultural. Entonces, es una alegría poder que Daniela comience a conversar con nuestra querida Cynthia Gil a propósito de la programación y las ideas que van detrás del cine. Entonces, Daniela, bienvenida. Te dejo aquí para que conversemos. Muchas gracias, Diego. Siempre es lindo poder conversar en los espacios que gestiona el Cineclubcito. Y bueno, bienvenida, Cintia. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras, con nosotros. Es un placer poder charlar con vos, la verdad. Bueno, te presento para todos los que nos están viendo. Cynthia Gil trabajó en la dirección de Doc Lisboa, en Portugal, donde fundó el Laboratorio de Desarrollo Arqué. De 2019 a 2021 ha dirigido Sheffield Doc Fest en el Reino Unido. En 2022 inició el programa de proyecciones y debates Artistic Differences en Union Docs en Nueva York y se unió al equipo de la quincena de realizadores de Cannes. Ha curado variedad de ciclos y exposiciones de cine contemporáneo y retrospectivo. Es miembro de la junta directiva de APORDOC, la Asociación Portuguesa de Documental, y ha formado parte de jurados en festivales como Berlinale, Cairo, Mar del Plata, Jerusalén, Torino, Taiwán, Sevilla, DocuFest, Ficunam, entre otros. Bueno, es realmente un lujo tenerte acá para poder charlar. Sí, para iniciar la conversación, bueno, a mí me gustaría mucho, en principio, saber o que nos cuentes cuál es tu aproximación a la programación, o sea, cómo iniciaste con la programación, qué es lo que te llamó la atención desde un inicio para iniciarte en este camino, porque la programación considero que es un oficio dentro del cine muy importante, que quizás no tiene la misma repercusión o el mismo lugar que se le dan a otros oficios del cine, pero es realmente muy noble pensar en cómo programar, ¿no? Entonces, si nos cuentas cómo fue ese inicio. Hola Daniela, gracias. Y es un lujo estar aquí, un honor. Y gracias a Diego, a Ricardo y a todos que me han invitado. Perdón. Bueno, yo empecé en la programación de una manera muy casual, es decir, muy por casualidad. En ese tiempo yo estaba estudiando filosofía y había decidido que no quería nada que ver con cine, porque había estudiado cine, había intentado trabajar, ¿no? Lo normal. Terminas el curso de cine, vas a intentar hacer una práctica, trabajar en rodajes y tal, y no me sentí bien, o sea, no era una cosa que me hiciera feliz, me pareció muy violento, y sobre todo muy violento para mujeres, para mí en cuanto una joven mujer. Así que la violencia de género era muy real. Y entonces me había un poco refugiado en la filosofía y en estudiar filosofía y no sabía qué iba a ser de mi vida, pero seguro que no quería trabajar en rodajes, ¿no? Era como una cosa muy clara para mí.
Y un día el Departamento de Filosofía en Porto, en Portugal, tenía un dinero para actividades de estudiantes y me preguntó si quería hacer algo y pensé que estaría bien programar películas e invitar a personas para hablar, ¿no? Para discutirlas. Y entonces programé películas en diálogo con profesores de filosofía e invitaba a personas, pero estaba prohibido que los invitados fueran de filosofía. Y yo creo que eso para mí fue muy fundador, como para empezar a pensar en la programación, porque fue como un momento donde yo entendí que las películas, o sea, que programar películas era también programar un espacio de reflexión y un espacio de conversación, un espacio dialéctico, ¿no? Que había una dialéctica alrededor de mostrar películas. No es solo poner películas en una pantalla y ya está. Había un trabajo más que era definir un espacio de pensamiento, ¿no? Bueno, y después de eso empecé muy lentamente a participar en comités de selección y después en Doc Lisboa más tarde fue cuando empecé mucho más seriamente a programar. Pero yo nunca estudié programación, lo que sí me influenció mucho, además de programadores que yo admiraba muchísimo, como un portugués que se llamaba Augusto Seabra, o por ejemplo el director del Film Marseille al tiempo, Jean-Pierre Rem y otros, pero lo que más me influenció fue que mis intereses de filosofía tenían que ver con la pregunta por el contemporáneo, o sea, ¿qué significa estar en el tiempo con, ¿no? ¿Qué significa que dos personas, o tres o cuatro, o una multitud, estén en el tiempo unas con las otras? Que no es lo mismo de estar en un presente, ¿no? Hay algo más que es necesario para que sintamos que realmente estamos juntos en el tiempo. Y esa es una pregunta por comunidad y es una pregunta por un horizonte temporal, político, estético. Y eso era mi principal interés en filosofía y de repente descubrí que era aún mejor trabajarlo a través de la programación. Y fue cuando dejé la filosofía y me interesé por la programación. Pues. Claro. Qué lindo. Bueno, es que sí, considero que el espacio que se genera a partir de un programa de cine, a partir de la posibilidad de programar películas en conjunto, es sumamente rico, ¿no? Porque de pronto está esto que dices, la posibilidad del diálogo, la posibilidad del pensamiento, pero bueno, creo que el panorama en general para pensar la programación quizás está muy ligado a pensar también las lógicas de los grandes festivales de cine. Y bueno, tomando en cuenta que los espacios de cine deberían poder siempre ser estos lugares de diálogo y de pensamiento, a mí me gustaría, o es algo que yo me pregunto al menos, me gustaría preguntarte a ti también, ¿cómo es que se puede de alguna forma volver a estos lugares del diálogo como más situado a partir de pensar un programa de cine, ¿no? Porque pareciera que programar un festival o programar películas es algo casi que inabarcable, como que es muy grande, pero realmente tiene que ver con una relación muy específica con las películas, pero a la vez muy abierta, ¿no? Como algo de la introducción a este conversatorio me pareció muy hermoso, y es que la programación debería pensarse como un lugar no prescrito, ni moral, ni sobre la verdad para pensar una película, ¿no? Más bien al contrario. Entonces, sí, lo que me pregunto es si la experiencia que tú has tenido en los grandes festivales como programadora realmente ha dado lugar a estos espacios de diálogo, ¿no? O cómo es que eso se vuelve más tangible.
más allá de las películas, más allá de los festivales. Sí, no sé si se entiende tanto la pregunta, pero me gustaría como saber qué piensas al respecto. Sí, entiendo. Yo creo que hay dos cosas. Una es la actitud con la que uno o una está en la programación como en la vida, y la otra son las circunstancias institucionales en las que programamos, ¿no? Y a veces puede que sean incompatibles también. Pero yo creo que esa apertura de que hablas, que yo estoy totalmente de acuerdo, es una apertura, es algo que tiene que existir en ti, independientemente de la circunstancia institucional. O estás interesado en la vida o no. Y o estás interesado en programar películas como una pregunta vital, y donde tú incluyes al otro, o antes, tú das al otro la posibilidad de existir, es decir, das al cine, das a todos los que quieran venir la posibilidad de existir o no. Eso para mí es lo principal. O sea, es una cuestión de la relación que tenemos con el cine y con la vida. O sea, o tú vas por la vida queriendo explicar a los otros qué es la vida y cómo vivir. Bueno, es una cosa que a mí no me interesa mucho. O vas por la vida y por el cine haciendo preguntas, ¿no? Invitando a los otros a hacer experimentos contigo, ¿no? Porque al final una programación también es un experimento, además de una experiencia, ¿no? Es un experimento en el sentido de que vamos a experimentar en un espacio de tiempo muy definido, en condiciones definidas, que son las condiciones de estas películas. Vamos a experimentar estar allí, ¿no? Y estar ahí y compartir este espacio de tiempo y qué nos va a pasar, ¿no? Y es a la vez muy individual y muy colectivo también, ¿no? Entonces, o eso te interesa y es algo con lo que tú estás en dinámica, o no. Y yo creo que la programación nace en ese interés, ¿no? En una especie de amor absoluto por el espacio entre las personas, ¿no? En ese espacio y en el cine. Y en eso la sala de cine también es importante, incluso físicamente, ¿no? Pero después viene la cuestión institucional, y claro que programar en diferentes contextos siempre es distinto. O sea, es muy distinto programar en un gran festival, en un festival más pequeño, etc. Yo, de mi experiencia, sea donde sea, la gran diferencia tiene que ver con dos cosas. Una, con las personas que se juntan. O sea, ¿quién son los humanos que están juntos en ese momento programando? Y por muy grande que sea la institución, hay la intensidad y la seriedad y el rigor del diálogo que se establece, existe o no. Y si existe, eso pasa. Eso se siente en el programa, ¿no? Así que las personas es muy importante, y después ¿cómo decir? La relación de las instituciones con el cine, es decir, con el mundo del cine, es decir, ¿qué quieren? ¿Para qué existe Claro. cada institución, ¿no? Yo creo que es muy importante, y para mí siempre lo fue, la idea de que no hay mucha diferencia entre hacer un programa de cine en un festival o definir una política laboral, ¿sabes? O tomar o definir una manera de trabajar con tus colegas. O sea, son regímenes distintos, claro, y son materiales distintos, son regímenes discursivos y estéticos distintos, pero hay un fondo común, que es un fondo de ético, o sea, un fondo de cómo ves el mundo, ¿no? Y entonces, Claro. cuando eso no
cuando la programación se vuelve óptica, se vuelve solo la vitrine, ¿no? del festival, y no hay una resonancia entre lo que se programa, cómo se programa, y lo que la institución quiere y es su naturaleza, eso estalla. O sea, hay un punto que no puede más y se siente. Y no tanto, y cuando digo se siente, no quiere decir que todo tenga que ser coherente, ¿no? Que ay, se siente porque es muy coherente. No, 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 a mí me encantan las incoherencias y tú puedes tener un programa súper interesante justamente porque tiene incoherencias, ¿no? Porque tiene contradicciones, porque tiene arestas, porque no... pero esas incoherencias y esas aristas y esos movimientos disonantes, porque la consonancia y la disonancia, ¿no? Que tienen que venir en una programación, es algo que viene de un fondo, ese fondo de que yo hablo, que tiene que estar y que tiene que ser más o menos, no digo claro programáticamente, pero claro en el sentido de que todos tenemos que sentir que de alguna manera estamos trabajando en el mismo sitio, ¿no? Juntos. Sí, sí, bueno, qué interesante y bueno, qué inspirador poder pensar y recordar que pues el cine está, o que habría que pensar al cine siempre ligado a la vida misma, ¿no? Que hay algo de eso que cuando prevalece logra generar estos encuentros preciosos entre los espectadores y las películas y que un programa o que la programación tiene esa posibilidad, ¿no? Y en este sentido, con lo que decías, claro, creo que sí, que es muy clara la línea ideológica y política de los festivales en general, por los programas que eligen, por las películas que deciden pasar. Creo que hay una construcción y un trabajo ahí bastante claro y bastante trabajoso, valga la redundancia. Pero quizás, porque bueno, yo estudié en una escuela de cine, yo en una universidad de cine, y recuerdo ahora que converso con vos un poco la experiencia de haber sido espectadora y también haber sido estudiante de cine. Y quizás había algo que siempre me generó como muchas dudas y es que aún así, aún cuando hay todo un trabajo por detrás de los programas, de la programación en sí, de los festivales, de la línea que cada festival va a trabajar con las películas que decide mostrar, pareciera ser que hay ciertos círculos muy difíciles de quebrar, como círculos comunes del cine, de festivales, como espectadores y espectadoras comunes, ¿no? Como, y es algo que siempre me he preguntado, que de pronto pareciera ser que estas formas de ver el cine son muy exclusivas, o sea, para gente de cine o para gente que, eh, sí, que está ligada de alguna forma al cine. Entonces, no sé, creo que es algo que a mí me interesa mucho pensar como realizadora, pero también como gestora, y me gustaría también pensarlo contigo. ¿Cómo hacer que el público, o sea, cómo diversificar el público desde pensar la programación? ¿Qué es lo que se puede hacer o cómo, qué recursos existen? O, no sé si tú te lo habrás preguntado o sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una pregunta, sí, que me hice muchas veces y en varios contextos, ¿no? Yo no sé, mira, yo no tengo fórmulas para diversificar el público ni para abrir. Yo sí que estoy de acuerdo contigo que los festivales tienen la tendencia a ser espacios muy exclusivos, pero también estamos hablando de qué festivales, ¿no? O sea, yo voy a Cannes, por ejemplo, y el público, aparte de las secciones paralelas, en el Cannes oficial el público ni siquiera puede entrar, ¿no? Y tú ves estas personas que se ponen las ropas de gala y están ahí pidiendo tickets, ¿no? Porque no tienen entrada.
y voy a un festival pequeño como, por ejemplo, Valdivia, FIC Valdivia, que no es pequeño en el sentido de, pero es más pequeño que Cannes, y sí que el público está ahí, ¿no? O sea, yo veo muchos estudiantes, veo gente de la ciudad, veo gente que no tengo idea quién son, lo que es muy bueno, etc. Pero sí que aún así hay una dimensión de exclusividad que tiene que ver al menos con, por ejemplo, cuestiones geográficas. Los festivales suelen pasar en el centro, ¿no? En el centro político y social de las ciudades, por ejemplo, de los pueblos. Las periferias no suelen tener festivales de cine, ¿no? Sí que habrá ejemplos, pero estamos hablando en general. Y eso ya es una exclusión, un factor exclusivo. Y otros. Yo creo que hay un problema de principio cuando nos colocamos la pregunta por el público si no estamos genuinamente interesados en el público. Yo creo que porque las instituciones, los fondos, etcétera, fuerzan a los festivales a diversificar el público, a formar públicos y tal. Muchas veces pasa que la gente se pregunta por el público, ¿no? Inventa acciones al público y tal, pero no están realmente interesados. Y todo bien, o sea, pero no están. O sea, no... ¿Qué es eso del público? ¿No? El público no existe, el público es una abstracción porque son mucha gente muy distinta que tú no tienes ni idea, que tienen cada uno su historia, su vida, su background, sus deseos, y todos juntos hacen el público, ¿no? Entonces es como, ¿qué es eso? Entonces yo creo que la pregunta por el público tiene que empezar de un genuino interés por preguntar cómo es que las películas que te importan pueden importar a los demás. ¿Por qué te importan a ti? ¿No? Es una pregunta por el espacio público, por el espacio entre ti y los otros. No es una pregunta por cómo voy a convencer a 500 personas a poner, como dicen los ingleses, ¿no? Sus culos en las sillas. Porque eso no te va a dar público, eso te va a dar culos en sillas, pero no te va a dar, no va a desarrollar una conversación, no va a alargar el futuro, ¿no? No va a crear un futuro para el cine que te importa, ¿no? Porque esa es la cuestión, el público no es que te resuelva un problema inmediato, que es que tu festival no tiene personas, ¿no? En la sala. El público es un problema de futuro del cine, es que si no hay público no hay futuro para el cine, o sea, puedes seguir haciendo cine muy bien y podemos discutirlo y también es muy válido, muy legítimo, ¿no? Un cine que se dedique a construir una especie de patrimonio y de imaginario que se quede y que es importante, pero a mí me gustaría que el cine fuera un cine que tiene público, ¿no? Y que el futuro del cine fuera un futuro colectivo con gente que tiene una dinámica, ¿no? Con las películas. Entonces, la pregunta por el público tiene que ser genuina, tiene que ser una pregunta de si esta película me importa, ¿por qué me importa? Y si me importa a mí y a este que está programando conmigo y aquel, ¿qué tipo de espacio público podemos sentir que existe en esta película, ¿no? ¿Qué tipo de cosas estamos viendo que no veíamos antes de la misma manera? Y cómo puedo lograr que esta película me propone, se vuelva algo suficientemente elocuente para los demás, ¿no? Y después hay maneras, ¿no? Hay maneras que tienen que ver, bueno, yo siempre digo, mira, primero tienes que dar el cuerpo, después viene el alma, ¿no? Es que es mucho trabajo. O sea, tienes que hablar con personas realmente, tienes que saber por qué las personas van y por qué no van a la sala, tienes que imaginar con ellas, o sea, tienes que
tienes que sentarte. A mí me encanta, por ejemplo, sentarme con el tipo que me dice que no entra en una sala de cine hace 10 años y entender por qué no entra en una sala de cine, o con los niños, o sea, la idea de que tú establezcas tú misma en cuanto programadora, establezcas que estudies. O sea, es una investigación. Es que el problema de la programación con la relación con el público es que tú puedes inventarte todas las formas teóricas que quieras, pero si no estás en el espacio colectivo en cuanto ciudadano o compañero, no vas a programar en el espacio colectivo. O sea, tu institución puede ser muy importante, pero tú no estás programando en el espacio colectivo, ¿sabes? Tú tienes que tener una existencia más allá de las películas y el cine. Y como... No, tú tienes que, o sea, léete los periódicos, no sé, vete a la iglesia, yo qué sé, pero tienes que tener prácticas de ciudadanía, o de comunidad, porque no todos malogradamente son ciudadanos, así que, ¿no? Y que eso también sea un material, una materia de programación. Así que yo creo que la pregunta por el público tiene que ser puesta a un programador el mismo, ¿sabes? ¿Cuál es el espacio público donde yo pienso esta película? ¿Y qué tipo de relaciones, qué tipo de espacios esta película me abre? Donde yo puedo existir, donde los demás pueden existir, o incluso donde yo no quiero estar. Claro. Pero está ahí y me propone y tengo un problema, pero entonces yo no quiero estar en este espacio. Entonces vamos a pensar esto en colectivo, ¿no? Pero ese movimiento tiene que partir de uno mismo. Qué lindo, porque de pronto entonces hay algo que podría pensarse muy similarmente desde la programación con el mismo quehacer en el cine, como es muy parecido, quizás se podría pensar en esa clave, ¿no? Un poco tiene que ver, es como si uno estuviese haciendo una película en algún sentido, toda la dimensión afectiva que implica el hacer una película tendría que también estar al pensar en mostrar una película, y eso me parece muy hermoso. Sí, pensaba un poco que programar quizás es una forma de ensayo en algún sentido, o sea, escuchándote, como hay algo del ensayo, y también retomando algo que decías sobre la prueba y el experimento, ¿no? Como que finalmente no hay una fórmula o un resultado determinado, por más de que quizás hayan lógicas que pretendan que sea así. No sé, pensaba por ejemplo en estos festivales como muy específicos de temas festival de cine queer, festival de cine hecho por mujeres, que son como categorías sumamente extrañas, creo, ¿no? Como ya bastante masticadas y preformadas, que quizás responden a una lógica más del mercado que a una lógica realmente afectiva, o sea, con una lógica que realmente tiene una relación con las películas que se están viendo. Sí, me parece muy lindo eso, y en ese sentido me intriga mucho si quizás tú nos podrías contar cuál es tu relación más personal o más afectiva como respecto de los espacios con los que te gusta trabajar al pensar la programación, y cómo son los procesos de trabajo también, ¿no? Porque es muy difícil eso, como de alguna forma huir de ciertas categorías prearmadas. No quiere decir que uno no tenga que pensar en base de estructuras o de categorías, finalmente, ¿no? Para pensar un programa. Y sí, creo que es una pregunta como muy importante a la hora de pensar en todo esto. Sí, tú hablabas de los festivales, perdón, muy específicos, ¿no? Muy especializados.
Yo creo que hay dos cosas. Hay festivales especializados que se formaron porque había una necesidad en ese momento, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, Doc Lisboa, que es un festival que se formó para documental, pero en ese momento se formó porque el documental no era reconocido en Portugal como una forma artística, ¿no? Era reconocido solo como una especie de subproducto televisivo. Y entonces había la necesidad de promocionar y de pensar y de abrir espacios también de lucha política para que el documental fuera considerado una forma artística, fílmica, como el cine, las demás películas. O, por ejemplo, la importancia de un festival queer en un país como Turquía, por ejemplo, o Claro. Hungría, o algo. Yo creo que esa es una cosa. Otra cosa son, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, son las categorías que se utilizan y que son mucho más útiles al mercado que al cine, ¿no? Es un poco como, a mí me encanta este cliché de que, ¿cómo se dice? Que esta idea de que las categorías para el cine son tan importantes como la ornitología para los pájaros, ¿no? O sea, es como que te van a cambiar. Es que un director de cine a la hora de hacer una película está pensando si va a hacer un coming of age, no sé qué y tal. El problema es que sí. El problema es que las categorías que sirven más al mercado están cambiando el cine, ¿no? Y eso lo sabemos. Eso es lo que más me preocupa. O sea, es ver la manera como existe un mercado de audiovisual muy, ¿cómo decir? Muy normativo, la verdad. O sea, muy normativo que incluye espacios, supuestos espacios de disidencia, ¿no? Donde incluso la Claro, disidencia es normativa, ¿no? exacto. Está pensada y informada, que necesita esas categorías, que necesita que los directores, bueno, que estreche el imaginario, ¿no? Que estrecha el imaginario de los directores, que estrecha el imaginario del público y el imaginario de los programadores. Eso sí que me preocupa. Y que es un cine que se dedica bueno, a muchas cosas, puede dedicarse a muchas cosas, puede dedicarse a vender tickets, puede dedicarse a vender ideologías como la propaganda, que hay muchísima, puede dedicarse no sé, a hacer carreras de commissioning editors en televisiones, pero no se dedica al cine, o sea, no se dedica a construir una relación sincera entre el mundo y las personas y los espectadores y el cine y una experiencia de cine. Yo veo eso por todos lados, Daniela, y me preocupa un montón y creo que en este momento, bueno, podría darte 1000 respuestas más teóricas, pero para ir directamente al grano, creo que este momento la gran urgencia para los que programamos y los que pensamos la programación es resistir a eso. Y es mirar las películas por lo que son y tener una relación con el cine que sea una relación como... Mira, a mí lo que me gusta cuando pensamos en el amor es que en el amor tú amas independientemente de que el otro te ame, ¿no? Hay algo de muy entre dos, en el sentido de que tú estás fuera de ti, ¿no? Tú no estás fuera, estás amando al otro, pero no necesitas del amor del otro para amarlo, ¿no? Es algo que tú estás fuera de ti y te pone ahí, ¿no? En ese otro lugar.
yo creo que la relación con el cine tiene que ser así. Tenemos que parar de pedir al cine que nos dé cosas. Yo creo que ese es el problema, ¿sabes? Es que siempre estamos exigiendo sea justicia, sea una nueva ideología para apaciguarnos, sea una explicación de la vida, sea, o sea, el cine empieza por un experimento y porque, ¿sabes? Y dejar que el cine sea lo que sea. Y cuando un director a la hora de hacer una película se dé el derecho de descubrir su película sin tener que encajarse y pensar en qué categorías va a vender su película, ¿no? Y yo sé que este discurso es muy fuera de moda, es muy anticuado, a lo mejor muy reaccionario, creo que no, yo creo que lo que es reaccionario es el mercado como lo tenemos hoy, pero sin esto, o sea, sin esta relación desinteresada con el cine, lo que vamos a hacer es justamente transformar el cine en una especie de producción de contenidos para estrechar imaginarios. O sea, vamos a destruir la posibilidad del cine mismo, ¿sabes? Porque para eso, para propaganda, para hacer justicia, para enseñarnos la vida, las plataformas y la televisión y todo lo demás son mucho mejores, mucho más efectivos. Y si vamos a entrar en ese juego, lo vamos a perder. Y los festivales que están entrando en ese juego lo van a perder. Y eso estoy segura. Y entonces yo creo que hoy es el momento de reivindicar el cine, ¿sabes? O sea, reivindicar una relación con el cine que sea una relación de imaginario, de abrir el horizonte, de no pensar en categorías y en cajas antes de realmente encontrar las películas. Y a mí los únicos festivales y los únicos contextos donde hoy yo programo son contextos así. O sea, yo hoy por hoy ya no puedo siquiera programar películas que no sean en un contexto así, porque es una cuestión ya de, si quieres, de ética, ¿sabes? Siento que estoy traicionando, desde luego, los directores. Totalmente, es que la pregunta va de ese lado justamente, porque es muy tramposo, ¿no? Esto de las categorías, que finalmente, sí, por supuesto, estoy muy de acuerdo cuando dices que tiene un impacto hacer un festival queer en Turquía. Por supuesto que tiene un impacto y que tiene una repercusión, pero eso tiene que ver con con un situar al festival, a una programación, a un programa, ¿no? Como con una relación con el territorio, que creo que es algo que en gran medida, o yo al menos muchas veces no veo tan presente, que creo que es algo que tendría que siempre tomarse en cuenta, como que va muy de la mano de lo que tú dices, ¿no? Que hay esta relación, que tiene que haber un interés genuino por las personas, por los lugares donde uno programa. Y bueno, esta cuestión de las categorías tendría que pensarse primero situada con un territorio y después en función de la especificidad de cada película, porque sí, no sé, esto por ejemplo, el cine hecho por mujeres, que está tan de moda, que a mí honestamente y personalmente me da un poco de risa, porque es tipo, ¿por qué sería distinto en ese sentido, ¿no? Porque es hecho por una mujer. Hay algo ahí que se convierte en un discurso muy masticado respecto de lo que uno podría pensar de la complejidad que implica hacer cine siendo mujer. Y bueno, obviamente que hay muchas cosas que hablar y que pensar al respecto, pero es mucho más valioso pensar desde el propio cine, como tú dices, no desde la categoría de, bueno, lo hicimos las mujeres, entonces, qué sé yo, habrá algo sumamente distinto, pero en función de categorías ya prescritas antes de lo que una pueda, de lo que a una Sí, le pueda interesar. yo creo que hay varias cosas ahí. A mí no me importa, o sea,
el hecho de que un festival exista y ha tenido sus razones para empezar a existir y es específico, está bien. La cuestión para mí es qué programan, cómo encaran la programación. Porque yo nunca programé un festival queer, así que no sé, pero por ejemplo, para mí programar un festival de documental, el primero que tienes que hacer es dinamitar el documental. O sea, lo primero que tienes que hacer es quién es tu interlocutor, ¿no? ¿Quién es tu combatente? Es como estar en dialéctica permanente. Tu primera es el documental el mismo, ¿no? Esa idea del documental y dinamitarla y buscar sus límites, sus aporías, sus contradicciones y abrirla, expandirla, ¿no? Porque para eso existimos, para expandir imaginarios, y esa es la importancia también política, ¿no? De la programación, para abrir horizontes de posibilidades. Entonces, otra cosa es llevar al cine luchas que son importantes, pero de nuevo, que no podemos pedirle al cine todo, ¿no? Que nos hagan todo. Y, por ejemplo, yo creo que hay luchas fundamentales, por ejemplo, de derechos laborales, de acceso, etcétera, por las mujeres, por las comunidades queer, por también comunidades minoritarias, económicamente, étnicamente, etc. O sea, hay luchas, ¿no?, que son importantes de acceso al trabajo, ¿no?, de acceso al mercado de trabajo. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en cine, el hecho de ser mujer significaba que yo iba a tener menos oportunidades de trabajo que mis compañeros hombres. O sea, este es un hecho, ¿no? Claro, sí. Que va Esto más es allá de una las lucha películas. laboral. ¿Mm? Sí, que va más allá de las películas. Claro, esta es una lucha laboral fundamental. Otra cosa también es verdad y es un hecho, es que la historia del cine está llena de trabajos y de obras de mujeres que no se conocen como se conocen las obras de los hombres. No solo de mujeres, de directores negros, de otro tipo de, ¿no?, de minorías. Hay obras fundamentales que hoy miramos y decimos, mira, es que esto es importante, ¿no? Y que no conocemos tanto como conocemos a las obras de los hombres, ¿no? Y sobre todo los hombres blancos. También es un hecho. Lo que yo creo es que la programación, y sí que a mí como programadora me importa traer a estas obras, ¿no? Claro. Pero yo no las traigo para completar el compendio de la historia del cine, ni para decir, mira, para dar visibilidad sea quien sea. A mí me importa traerlas porque para mí son importantes en cuanto programadora. Porque yo creo que para mi comunidad, donde yo programo, ellas son importantes, ¿no? Y la importancia de esas películas tiene que estar en algo más que las características genitales de su directora o el color de la piel de su director. Eso para mí es fundamental. O sea, la película, a la hora de programarla, tiene que proponerme algo que yo, que tiene que ver justamente con ese movimiento expansivo de horizonte, de relación con el cine. Y eso para mí es lo que determina si yo programo algo o no, ¿no? No el hecho de que sea una mujer o un cineasta. No, lo mismo que yo tampoco, pero al mismo tiempo también me interesa, si vamos a la discusión de cine de mujer, también la podemos llevar y preguntarnos hasta qué punto incluso esa discusión del cine de mujer es profundamente condescendiente e incluso profundamente reaccionaria, ¿no? Y yo siempre digo, mira, es que mientras todos vosotros creéis que yo soy una mujer, yo dentro de mí soy 1000 cosas, ¿sabes? Totalmente. Y esas 1000 cosas tú no las vas a controlar nunca. Y ese es mi mundo, ¿no? Entonces yo creo que una película también es así. Y respetar ese espacio
de amplitud a lo que nosotros nunca vamos a tener acceso y no pretender domarlo y administrarlo, es el trabajo del programador. Y a mí me preocupa mucho lo que dices, lo que me preocupa es que la programación se vuelva una especie de administración, ¿sabes? Claro. Donde tú organizas, administras y construyes, ¿cómo decir? Fichas, ¿no? O sea, contextos didácticos que explican en qué medida esta película, en qué medida la estás mostrando porque estás rellenando una especie de función administrativa de la programación, ¿no? Exacto. Y eso sí que es un problema. Y que es un trabajo que va en contra del cine. O sea, no le hace nada de bueno al cine. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y Cintia, respecto a esto, tenemos dos preguntas que nos están haciendo desde Facebook. La primera es de Richard Sánchez. Él pregunta, ¿es verdad lo que dice Daniela? Siempre surge la duda si los festivales específicos al final se hacen funcionales a ratificar un centro y su periferia, dejando de lado el cuestionamiento del centro por el panfleterismo. Eso por un lado. Y la otra pregunta es de Eddie Hoyos, que dice, pero en el caso de lo queer, su urgencia es en todos los territorios, y claramente los espacios que se nos dan en los festivales es ridículo. Y para llenar una cuota, entonces, ¿qué se supone que hagamos si no crear nuestros propios espacios? Cuando el mundo habla por nosotros y nosotras, tiene sentido reunirse y encontrarse a crear espacios de reapropiación identitaria. Y luego te agradece. Dice, gracias, Cintia. Bueno, yendo a la segunda pregunta. Yo creo que el queer es muy urgente, como es muy urgente el espacio de, bueno, abrir espacio a directores no blancos, como es muy urgente abrir espacio bueno, desde luego, cuestionar las normas de lo que se supone ser el cine de territorios, por ejemplo, y desconstruir el imaginario del cine que tenemos en Europa, por ejemplo, sobre Latinoamérica, sobre Asia o sobre Estados Unidos, o descolonizar a lo mejor el imaginario que Latinoamérica tiene del cine latinoamericano, porque sigue siendo raro que tú tienes películas que tienen que ir a Europa para que puedan ser consideradas en Latinoamérica y lo mismo en otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que todas las formas de nuevo, yo ni siquiera uso la palabra inclusión porque no sé en qué estamos incluidos a quién. Para mí tiene que ver con expansión, ¿no? Todas las formas de expandir el horizonte y de que todos podamos tener acceso a un horizonte tan vasto y tan alargado como nosotros seamos capaces de imaginarlo, esa es una urgencia, ¿no? Es una urgencia en sí. Que alguien que siente esa urgencia cree un festival queer, lo que sea, me parece súper bien. Mi problema es cuando el queer o otra categoría se vuelve normativa, se vuelve exclusiva, ¿vale? Se vuelve una forma de categorizar y organizar al mundo y no a una forma de construir nuevas posibilidades de vida, ¿no? Y problematizar también De esas problematizar. categorías. Es como si la disidencia creara la norma ¿cómo decir? La norma y la conformación, ¿no? Es como si la disidencia se volviera ella misma una especie de encaje fijo donde todo tiene que entrar. Ese es mi problema, ¿no? Cuando el queer, por ejemplo, deja de ser una pregunta y pasa a ser una respuesta en sí, una fórmula, ¿no? Y eso pasa, o sea, eso pasa en todo. Y no tiene que ver solo con cuestiones de visibilidad,
¿no? O sea, sí, ok, hay territorios donde el cine queer, lo que sea que el cine queer es, porque yo, no sé, hay películas queer que me parecen, clasificadas queer, que me parecen profundamente reaccionarias e incluso anti-queer, y hay películas que no se presentan como queer, que me parecen muy importantes, de hecho, y que expanden la cuestión queer y que la traen. Y con eso otras categorías, ¿no? Pero la cuestión aquí tiene que ver con si es una pregunta o no. O sea, yo decidí llamar a esta charla que programar cine es preguntar por el cine, que es un título muy, muy básico, ¿no? Muy, muy generalista, pero es que yo creo realmente en esto. O sea, si quieres programar cine queer, entonces pregúntate en cada momento en que estás programando y pensando en cine, pregúntate qué es el cine queer, ¿no? Que cada película que programas te ponga un problema y no que te dé una solución. Porque hay espacios para hacer militancia y activismo. Y claro que los festivales de cine tienen una dimensión política, pero está bien que esa dimensión política sea una dimensión que es más compleja que la dimensión solo del activismo y la dimensión de la exigencia muy legítima que tenemos de exigir derechos, ¿no? Que el cine sea un espacio un poco más complejo, un poco más disidente, justamente, un poco más, Claro. si quieres, salvaje, no controlado, donde este tipo de cuestiones pueden existir y resonar, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es crear ideología sobre ideología sobre ideología y doxa sobre doxa sobre doxa, y no estamos cambiando nada. O sea, estamos cambiando un mundo más opresivo para unos para que sea más opresivo para otros. A mí eso no me importa. Hay un manifiesto que me encanta que se llama Feminism for the 99%, feminismo para el 99%, algo así, está en PDF en internet. Y que dice una cosa que me parece muy básica, ¿no? Es que yo como mujer, si lo que quieren es cambiar la mano que apriete el botón, ¿no? de la bomba por una mano de mujer, Claro. o sea, yo en esa no estoy, ¿sabes? Es que O sea, me da totalmente. igual, pero en ese feminismo no estoy, como no estoy en ningún otro. O sea, entonces la programación yo creo que tiene que ser realmente un espacio de constante crítica, ejercicio crítico, incluso sobre las categorías que nos importan. Esa es la cuestión para mí. Totalmente de acuerdo, y creo que en todo caso, porque entiendo quizás un poco la inquietud eh, y esta pregunta que hace Eddie Hoyos, ¿no? Que nos decía como, entonces, ¿qué hacer? O cómo encontrar espacios, o cómo reapropiar de alguna forma un lugar para poder encontrar una voz. Y creo que no hay una respuesta para eso, creo que es sumamente complejo, pero que en todo caso está bueno no perder de vista lo tramposas que pueden ser estas categorías y lo engañosa que puede ser esta intención homogeneizadora de ciertos festivales o de ciertas, sí, instituciones incluso más esquemáticas que lo que pretenden más que nada es dar una idea de, instituir una idea de lo que son las personas, las identidades, las formas de ser en el mundo y habría que dinamitar todo eso, habría que repensarlo, habría que contradecirlo, habría que pensar desde la heterogeneidad siempre, ¿no? Como ojalá la programación pueda ser un espacio eh, para eso, para la diferencia, para el choque entre cosas completamente distintas y entonces ahí generar preguntas y ahí generar otras inquietudes, ¿no? Que incluso sirvan para hacer cuestionamientos internos, porque yo creo que también que es un problema que por supuesto va más allá de las películas, esto de las fijaciones identitarias, que tiene que ver con eso finalmente, ¿no? Que es más una forma de funcionar del mundo hoy que pretende ponernos en cajas y entonces coartar esa posibilidad
de repensarnos o de ser críticos frente a nuestros contextos, frente a nuestras propias formas y maneras de ser en el mundo. Entonces, sí, por supuesto. Y esto también se conecta con la primera pregunta, de hecho, pero yo creo que la cuestión aquí es también la posibilidad de... Es que el cine es un arte de... Porque sea un arte muy cara, es un arte muy popular, ¿no? Es ver películas no es la cosa más difícil del mundo, ¿no? Y entonces el cine puede ser realmente un espacio de construcción de solidaridad y de imaginarios políticos, de imaginarios colectivos, ¿no? Y cuando digo esto no digo propaganda, digo que las películas de cine te permiten imaginar de otra manera y ver el mundo de otra manera, dinamitar, como decías, ¿no? Un poco tus hábitos, tus maneras de ver las cosas y experimentar una otra. O ver un poco mejor, ver un poco más en detalle, detenerte en las cosas. Es muy bonito porque en el cine muchas veces nos detenemos mirando a cosas que no nos detenemos mirando en la vida, ¿no? Y de repente por estar en una sala de cine las tenemos que mirar. El otro día yo caminaba por la calle y estaba como mirando a las caras de las personas y de repente comentaba a la persona que estaba conmigo, es que es increíble porque cuando miras muchas películas te das cuenta de que todos los rostros son bellos. O sea, porque claro, como ves, o sea, el cine, el rostro en el cine, ¿no? Que es una cosa como muy mágica. Y cuando miras muchas películas, de repente te das cuenta que la belleza del rostro no tiene nada que ver con las categorías estéticas que nos enseñaran, ¿no? Es otra cosa. Y los rostros, realmente es muy difícil ver a un rostro feo. O sea, todos son muy interesantes y tú te vas por la calle y te das cuenta, ¿no? Y eso yo lo aprendí con el cine, no mirando a personas, pero mirando a personas en cine. Entonces el cine te complica, ¿no? Te abre, Claro. te desubica, te fuerza a descubrir incluso que tú mismo no te conoces, ¿no? Tus huecos negros. Entonces yo creo que por eso la potencia política del cine, esa es mucho más interesante que una potencia de crear formas de propaganda o incluso formas de ¿cómo decir? De autocelebración, de que no van, o sea, que no van a abrir a nadie, que no van a abrir espacios perceptivos en ningún sitio. Claro, claro. La cuestión de la periferia y del centro tiene mucho que ver con eso, porque el cine, la periferia está en tu cabeza, ¿sabes? Y el centro, la dialéctica entre la periferia y el centro está en tu cabeza en cuanto programador. Y tú puedes programar en el festival más céntrico del mundo, pero si la periferia te importa, tú vas a traer eso, ¿no? De alguna manera eso se va a sentir. Yo tuve un colega una vez que me dijo una cosa muy bonita, un programador que me dijo, mira, yo programo como un working class man. Hablaba inglés, ¿no? Porque soy working class. O sea, yo no soy rico, no soy de clase tal, soy de clase baja y programo como un tipo de clase baja. Y eso me dejó pensando y nunca lo olvidé, ¿sabes? ¿Y qué significa eso? Bueno, a cada uno descubrirlo, ¿no? Pero yo creo que para mí es muy importante el hecho de que esa dialéctica entre periferia y centro sea algo que existe en la mente de un programador y que lo trabaje no solo a través no solo a través de la programación, sino también a través de la escritura, a través de la manera como hablan de las películas, ¿no? Y que esa problemática exista ahí, porque también hay periferias y centros en el mundo del cine.
totalmente. Hay un cine céntrico y hay todo el cine periférico, lo que se llama el diverse, ¿no? Es que la palabra diverse tiene mucho dentro. Y lo diverse, el diverso, que se utiliza demasiadas veces sin realmente consecuencias, es que lo diverso muchas veces lo único que quiere decir es tokenismo, ¿sabes? Es utilización de identidades, ahí sí, Ujú. para legitimar espacios y instituciones. Pero el diverse no significa realmente una dialéctica con lo que puede ser lo periférico y lo que puede ser el centro. Así que si puedo dejar un consejo a cualquier persona, es que aunque tengas dentro de ti una persona, o sea, la periferia y te sientas periférico, nunca digas a alguien en el centro que eres periférico, sino dile que le vas a tomar el centro. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿sabes? Porque esa idea de lo diverse, la manera como está utilizado institucionalmente, no significa más que eso. O sea, denme óptica para justificar y legitimar mi institución. Totalmente. Sí, 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 muy de acuerdo. Y bueno, otra pregunta que a mí se me... Pero, perdón, con Sí, excepciones. No estoy como... no, total. Es todo horrible. Todo No, por armado. supuesto. Es que Una mentira. todo es, no crean nada, todo es una mentira. No, no, por supuesto que cada caso tendrá, o sea, es que yo, para mí siempre hay que volver a la especificidad, ¿no? De la experiencia, del cuerpo, del lugar, como uno no puede meter a las cosas en una bolsa. Por eso es tan tramposo. Y es lo que decías, que en lugar de abrir, es más un cerrar. Y eso es muy poco, no sé, muy poco interesante Sí. para el cine. Em, y Cintia, sí, lo que yo me preguntaba también respecto de todo esto, volviendo un poco atrás, cuando conversábamos respecto al público y al cine como un espacio físico, que es una pregunta que, bueno, quizás también me la hago como realizadora. eh, ¿Qué sucede o qué crees que pueda suceder con los nuevos formatos que aparecen para el cine? ¿No? De pronto aparecen un montón de plataformas, de aplicaciones, de otras formas perceptivas del mundo que se generan desde esos lugares, y es cada vez más difícil eh, hacer la vista gorda al respecto de eso, ¿no? Como que son cosas que nos atraviesan la cotidianidad y que tienen cada vez más vigencia. Entonces, como está sucediendo en el quehacer del cine, en el cine más contemporáneo, hay algo de estas nuevas matrices perceptivas que aparecen, ¿no? ¿Cómo crees que esto puede influenciar el ámbito de la programación o de la exhibición incluso? ¿Será que el cine inevitablemente va a terminar saliendo del cine, desbordándose de las salas de cine? Y eso será algo, que yo considero que puede ser interesante, ¿no? Pero no sé, me gustaría saber qué piensas tú. Sí. Yo creo que todo lo que está pasando puede ser interesante. O sea, es súper curioso porque la gente dice, el cine está en crisis, pero la verdad es que yo no sé si antes tanta gente ha visto tantas películas. Se ven muchas películas, ¿no? Con Netflix, con todo lo que las plataformas esas, con YouTube. La gente, yo voy por la calle y veo, ¿no? Los niños pasan su vida mirando cosas audiovisuales, ¿no? El audiovisual está por todos lados, se mira un montón. Entonces yo creo que
en principio esa es una oportunidad increíble. El problema es que, bueno, hay dos problemas para mí. Uno es que hay que pensar la programación. Es distinto programar para una sala de cine y programar para otros espacios, ¿no? Para otras plataformas. Como es distinto programar películas 2D lineares y programar realidad virtual o 3D o otras cosas, ¿no? Son cosas muy distintas. Está bien, le llamamos cine a todo, pero yo creo que solo por una cuestión de que no tenemos muchos términos pero realmente son ontologías distintas, ¿no? El espacio y el tiempo existen de maneras distintas en las diferentes maneras. Entonces yo creo que este es un desafío para la programación también. O sea, yo no creo que el cine de sala va a desaparecer, no creo para nada. Tampoco creo que tenga que volverse, como ya escuché gente hablando, volverse una experiencia de la burguesía como la ópera, que se vuelve cara y inaccesible y es como una cosa muy... No, yo no creo para nada. Yo creo que de hecho el futuro del cine está en los cineclubs y más y más y más que en los festivales. De hecho, esta es mi intuición. Yo creo que los cineclubs y lo local van a ser muy importantes para el futuro del cine y el futuro del cine que también tiene que ver con la formación de nuevos directores, ¿no? Perdón. Pero con todo lo que existe, con las plataformas que existen, con la cantidad de maneras de hacer cosas que pueden existir, también hay una cosa muy bonita que son 1000 espacios de experimentación, ¿no? Y hoy por hoy una persona, un chico o chica crece y tiene 1000 maneras, 1000 posibilidades de experimentar, de hacer, de tal. La cuestión para mí es una cuestión que no es de hoy. La gran cuestión para mí es una cuestión clásica, que es la concentración. Sea lo que sea, el cerebro tiene límites y tu capacidad afectiva y emotiva tiene límites. Eres un humano, no eres un robot, no eres una máquina infinita, etc. Y me preocupa, y esto sobre todo, y por eso me interesa mucho, por ejemplo, la relación entre el cine y la educación, me preocupa un montón ¿cómo se dice? La sobreacumulación de estímulo y la falta de concentración. O sea, la incapacidad que, por ejemplo, hoy una serie de gente, no solo más joven, sino gente de mi edad, tiene de ver un largometraje que no tenga explosiones y, no sé, estas cosas que te atrapan totalmente, ¿no? Y esto me preocupa porque esto significa que estas personas han perdido la capacidad de estar con ellas mismas delante de algo, ¿no? De encontrar su propia relación con las cosas. Y por eso y hay como una adicción a contenidos que te secuestran, que te atrapan, que te hacen olvidar de ti misma, que te hacen salir de tu propia... Porque una cosa es salir de ti misma en el amor, ¿no? En el amor por la película, que estás ahí con la película y estás en movimiento, en un movimiento de proyección, pero también de deseo, de encuentro, ¿no? Otra cosa es que ya no existas en esa relación. Y el problema es que la sobreacumulación y el ritmo y el tipo de imágenes que hoy se ven súper temprano en la vida, permanentemente, son imágenes que no te permiten siquiera estar en relación. Tú desapareces, te aniquilan, o sea, tú no estás. Por ejemplo, el otro día pensaba mucho que hay una serie de niños hoy
que es muy posible que nunca hayan visto una película que tiene una temporalidad lineal, cronológica. Porque con esto del metaverso, del multiverso y de los tal, con la cantidad de películas Marvel que se hacen con el multiverso y con los tiempos y las series, ¿no? En Netflix, el Umbrella Academy, yo veo todo, porque me interesa. Y todas esas cosas, yo imaginaba, ¿qué hace a un niño que tenga hoy como 10 años? Y que nunca ha visto una película que tiene un pasado, un presente y un futuro. ¿Qué hace eso a una persona? ¿Qué tipo de...? A lo mejor es súper interesante y yo soy una reaccionaria que no estoy viendo el futuro, pero hay algo de muy nuevo ahí que yo no sé si no estaría bien que fuera un poquito más diversificado, ¿sabes? Está muy bien que vean el multiverso y los Marvel, lo que sea, pero que vean también otras cosas, que no pierdan la conexión con esa relación, con la imagen, que es una conexión un poquito más calma. Claro. ¿Sabes? Y eso es lo que me importa. Ahora, en términos de creatividad, de posibilidad de creación, de programación, o sea, está todo abierto y eso es maravilloso. Justo eso iba a preguntarte, ¿no? Que si crees que esto es una condición más de los contenidos de estos, sí, sí, de todo este universo más inmediato de las aplicaciones y las redes y qué sé yo, o es más una cuestión del dispositivo, porque quizás, creo yo, ¿no? Quizás hay la posibilidad de pensar el dispositivo por fuera de esas lógicas más inmediatas, más dispersas, que sí, muy de acuerdo, ¿no? A la vez creo que es un poco inevitable como este viraje que se está dando perceptivo, como que es una cuestión perceptiva, ni siquiera es ya algo solamente de modas o qué sé yo, no. Lo que tú dices, estamos empezando a entender al mundo y verlo y habitarlo con otra posibilidad de habitar el tiempo también. Entonces, y es muy loco que el cine y en general las imágenes tienen esa potencia de formar la percepción, ¿no? Como forjarla de algún modo. Y sí, o sea, creo que en algún sentido repensar los dispositivos o el uso de los dispositivos pueda ser una forma más interesante de habitar el mundo y no quedarse por fuera, porque lastimosamente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y si uno decide, bueno, no tener ningún tipo de contacto o relación con este universo de aplicaciones, redes y qué sé yo, para mí al final termina siendo contraproducente porque es decidir no habitar el mundo que predomina hoy, ¿no? O no acercarse al menos y intentar repensarlo. Y quiero creer que desde la programación como oficio, por ahí se pueda transformar algo de todo eso, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, cada uno sabrá lo que le importa y le interesa, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es mucho más un problema de qué se hace con el dispositivo que el dispositivo en sí. El dispositivo puede ser lo que tú quieras, o sea, cuando apareció en 3D, Godard se metió al 3D y se metió a 1000 cosas más. ¿Dónde no se metió Godard? ¿Cómo? ¿Dónde no Exacto. se metió? Sí. Y claro, y se metió porque le interesa el cine y la imagen y todo lo que es posible, ¿no? Y hoy tenemos posibilidades tan increíbles que, claro que puede ser, pero también está muy bien los que no les interesa y que pasan de eso totalmente. La cuestión, yo creo, es más, yo creo que tiene más que ver realmente con qué tipo de
qué tipo de relación las personas establecen con las imágenes y qué tipo de espacio eso les da, sobre todo cuando de repente la relación con el audiovisual se vuelve una especie de secuestro que saca fuera las personas de la vida común, ¿no? O sea, por mucho que tú estés en una relación de intensidad increíble con otras modalidades de temporalidad, con otras modalidades del tiempo, del espacio, etc. O sea, es verdad que tu madre está trabajando hasta las 5 de la tarde, se viene a casa, te da comida y en unos tantos años va a morir. Y esa es la realidad. O sea, y está bien que tengas conciencia porque a lo mejor su patrón gana 10 veces más que ella y sus hijos van a tener 10 veces más posibilidades que tú mientras tú estás metido en el multiverso. Entonces, está bien meterte en el multiverso, pero no olvides la vida, ¿no? Y sobre todo que la imagen no sea una forma de bueno, la alienación, ¿no? Es como, eso es un poco lo básico, pero que no sea una forma de alienación, o sea, que no sea una manera de escapar a lo que no está bien. Y a lo que está muy bien también, porque muchas veces también escapas a lo que es muy bueno también, ¿no? Porque yo, por mucho que piense en el cine teóricamente y tal, hay una cosa que para mí es muy clara, es que el cine realmente es una cuestión de conexión con la vida, o sea, no, y con el mundo. Y no estoy solo hablando del cine de real o de la realidad, porque la vida es mucho más que la realidad factual o lo que sea, pero realmente el cine es una cuestión de conexión con la vida. Sea con tu móvil, con tu, yo qué sé, con lo que sea. pero esa conexión, ese espacio tuyo y colectivo con el otro, yo creo que es fundamental. Y me preocupa un montón de cómo estamos educando a nuestros niños para que no pierdan eso, sino que lo potencien. Porque si lo tienen, con el tipo de instrumentos que tienen hoy, va a ser increíble lo que pueden hacer. Porque tienen mucho más instrumentos que yo tenía cuando era niña, o tú tenías, o, ¿sabes? Y entonces hay una potencia ahí que yo creo que hay que nutrir. Totalmente, sí. Sí, que igual como todas las preguntas que nos hemos hecho en esta conversación, no hay una respuesta fija ni ninguna fórmula, ¿no? Pero es súper interesante poder conversarlo y problematizarlo. Tenemos otra pregunta de Juan, que dice, ¿qué debería contener nuestro material para resultar atractivo para los programadores de festivales? ¿Qué aspecto te llaman la atención al ver un proyecto y te hacen pensar que tiene potencial para ser exhibido? Para mí, yo cuando miro películas, lo que me interesa es entender si hay una relación singular con el cine. O sea, si este director o directora está en una relación íntima, sincera y singular con el hacer. Así que no hay fórmulas. Es que es imposible, no hay fórmulas para el cine, para que sea más atractivo o menos atractivo. No existen. Lo que es importante es la sinceridad, yo creo. Y el trabajo, claro. Yo cuando veo películas que siento que lo que me están dando es una fórmula, es un mensaje circunstancial, es una especie de ejercicio superficial de mostrar algo raro
¿no? Las películas raras, no raras, sino de cosas raras, de historias increíbles, ¿no? Películas que solo lo único que hacen es creer, porque es una ilusión total, que te pueden contar una historia y ya está, y no tienen que pensar en cine cuando hacen películas. Esto todo se siente y no me interesa. Cuando siento que un director está realmente en una relación íntima y crítica y afectiva, ¿no? De búsqueda con el hacer, con el cine, eso se siente un montón. Y puede ser una película muy frágil, puede ser una película con muy poco dinero, puede ser una película con mucho dinero, puede ser una película con una historia que en principio no importaría a nadie y se vuelve una película importante, porque es la experiencia, ¿no? Con el cine. Entonces, yo creo que no hay fórmulas y no solo no hay fórmulas, como yo creo que es una pregunta que no importa cómo volverlo más atractivo, porque no estamos hablando de yo qué sé, de marcas de tabaco o de marcas de cerveza, estamos hablando de películas, ¿no? De arte. Y el trabajo de, si queremos hablar de marketing, vale, podemos hablar de marketing y hay marketing del cine y hay comunicación, pero eso es lo que hay que hacer cuando la película está hecha. No es una pregunta que tienes que hacerte cuando estás haciendo películas. Porque, desde luego, porque los programadores son personas como tú y hay miles de ellos muy distintos unos de los otros. ¿Y a ti qué te importa que quiere un programador ver? No tiene que importarte nada. O sea, lo que te tiene que importar es la película que quieres hacer y hacerla. Y hacerla lo mejor que puedas. Y ser muy exigente contigo mismo, ¿no? En eso. Después, ¿quién va a encontrar? Va a encontrar quien tenga que encontrar. O sea, eso es una cuestión del mundo, ¿no? Que las cosas están en el mundo y tienen que hacer su camino y unas hacen un camino más grande, otras más pequeño, otras hacen un... Ay, me parece que se silenció tu Ay, ¿me micrófono. estás escuchando? Ahora sí, sí, se cortó Claro, me unos pasé un segundos. montón de cosas aquí en mi pantalla diciendo que no sé dónde cortó. No, unos segundos, como Vale, estabas. bueno, eso, o sea, yo creo que es una pregunta que no hay que ponerse. Y quién te diga que hay un... yo sé que en escuelas de cine ahora dicen eso a las personas, es una locura, una locura. Dicen eso en festivales, o sea, a mí cuando me preguntan, los festivales que te... o sea, los momentos en los que te preguntan, ¿qué películas quieres ver? Yo no quiero ver películas ningunas, yo quiero ver las películas que hacen, ¿no? O sea, Claro. si no quisiera ver algún tipo de película, yo las haría, o sea, yo no estoy haciendo películas, yo quiero ver lo que se está haciendo. Esta idea de que los programadores son una especie de demiurgo que decide, o sea, que imaginan un cine que después que es la función de los directores hacer, me parece una perversión absoluta de nuestro trabajo. O sea, un programador es una persona que trabaja para las películas que existen. Sí. Y cuando está hablando con personas que están haciendo películas, con proyectos, su trabajo no es guiar las películas y hacer que las películas se vuelvan las películas que él quiere ver. Su trabajo es entender dónde está este director, entender dónde está su imaginario, cuáles son sus dudas y ayudarlo a encontrar él mismo o ella misma su camino. Y es muy peligrosa esta idea de que los directores... Yo entiendo por qué, porque todo está hecho para eso, todo el sistema, los festivales, los fondos, están hechos para eso. Entonces la gente empieza a hacer cine, tiene una ansiedad. Porque claro, es que tienes miedo que sea tu última película. Pero si tú realmente quieres hacer cine, nunca va a ser tu última película. Porque tú haces, o sea, se puede hacer cine con muchas cosas, de muchas maneras. Te puede llevar mucho más tiempo
y puede ser mucho más costoso y es horrible, pero lo vas a hacer. Sí, sí, totalmente. Y muy de acuerdo con que es muy recurrente, más que nada en los ámbitos como de clases, de sobre producción, sobre distribución, como hay todo este universo que también es un poco inevitable. Eh, que yo hoy diría que no es tan inevitable, que uno puede cultivar otra relación con el cine que no necesariamente tenga ese fin, ¿no? Como también creo que el cine tiene una capacidad transformadora que va más allá del hacer una película en sí, que la experiencia de hacer una película, de ver las películas, pero también de hacerla, pensando en la pregunta, ¿no? Ya es muy transformadora de por sí, cuando uno tiene una aproximación genuina y más visceral respecto de lo que está filmando. Y eso es así más allá de que la película sea o no sea, ¿no? Como hay una revista muy hermosa de cine que se llama Las Naves, en Argentina, y uno de los volúmenes se llama así, Película sin terminar. Yo la Y tengo en casa. sí, es muy No, linda y muy inspiradora porque finalmente te recuerda, te ayuda a salirte un poco, ¿no? De esa cosa que puede ser tan depredadora y tan hostigante de ciertos ámbitos de pensar el cine. Entonces, sí, yo también diría siempre que uno tiene que hacer las películas para las películas y para sí mismo, nunca para los festivales, eh, porque finalmente no tiene sentido pues, si pensamos que quienes programan estos festivales ojalá tengan la lucidez que tú tienes de buscar esta genuidad, ¿no? Y si es así, no tiene sentido hacer una película para un festival con las lógicas que te y hay pintan. muy buenos programadores por el mundo y muchas veces nuestra película no encuentra los interlocutores donde pensábamos que iba a encontrar, pero encontré en otros lugares. Pero hay gente muy buena programando también Mm, y hay que tener confianza en eso. Y también la relación con la crítica, ¿no? Que es muy importante. Yo creo que la crítica es algo que hay que pensar más, pero a veces uno piensa mucho, ¿no? En dónde van a mostrar mis películas, dónde van no sé qué, pero la relación con la escritura, con los que escriben, los que piensan las películas también puede ser muy nutritiva para los directores. Y como hablabas ahora, ¿no? De una revista, Las Naves, hay otras, y hay como espacios de reflexión sobre cine que te pueden ayudar un montón. No tanto a pensar específicamente tu película, sino a estar en relación, ¿no? con el pensamiento cinematográfico, que es algo que tiene que estar... es algo que tiene que estar en funcionamiento, ¿no? En permanencia. A veces haciendo películas, otras veces viendo películas, otras veces... Pero no solo viendo películas, leyendo, yo qué sé. mm. Sí, totalmente. Hay algo muy hermoso del cine y es esa posibilidad de contaminarse de otras Sí. cosas. Es muy hermoso eso. Bueno, aprovecho para animar a quien sea que tenga más preguntas, que las hagan. Este es el momento para hacerlas. Tenemos aquí una pregunta de Milton Ríos, que escribe, muy linda charla, felicidades. Una consulta, cuando estás seleccionando una película, ¿la ves completamente o a veces solo los primeros minutos son suficientes para tomar una decisión? Muy válida la pregunta, porque me Es imagino súper que van a válida. ser miles No, de yo voy a ser películas. totalmente sincera. Yo nunca veo solo los primeros minutos. Lo que estamos hablando de largos, ¿no? Porque cortos los veo enteros. Claro. Pero largos, nunca veo solo los primeros minutos. Lo que siempre hago, siempre, es mirar como los primeros 15, 20 minutos, después mirar como 10 minutos en el medio y los 20 minutos finales. Y
esto sí, o sea, si no, o sea, si en los primeros 20 minutos no me está interesando, si en los días no cambia nada, si después no cambia nada, entonces no la voy a mirar entera. Pero si siento que hay algo mínimo que está cambiando, que me está poniendo dudas sobre mi opinión, que no es exactamente, entonces la miro entera. Eso es lo que hago siempre. Yo no creo, o sea, yo creo que mirar solo los primeros minutos es engañador, porque muchas veces las películas cambian mucho, ¿no? En su estructura. Entonces, lo que yo hago es intentar como encontrar varios momentos llave, ¿no? En la estructura de la película y entender qué es lo que pasa. Y al final, puedo no haber visto toda la película, pero tengo que saber qué es esta película. Y mira, y no hago esto siempre. Yo intento ver las películas enteras. Estoy hablando de los momentos donde estamos cerrando programación y tenemos como literalmente miles de películas para mirar y es humanamente imposible mirar todo entero. Y normalmente cuando yo hago esto es porque alguien más ya vio la película entera. Entonces es como no soy la única persona, ninguna película va a ser excluida solo con este visionado. Pero sí que hasta ese momento intento ver la película entera lo mejor posible. Pero también es verdad que no basta ver la película entera, es que hay que encontrar la buena disposición para ver las películas, ¿no? Es como una cosa que es, yo creo que es una parte del trabajo de programación muy importante, que es el trabajo del músculo Sí. perceptivo y afectivo, que es ponerte en la disposición y la generosidad de mirar, ¿no? Sí. No, y finalmente es eso, no deja de ser un trabajo, ¿no? Como que uno tiene, una tiene ciertos ritmos también y claro, sí, igual como decía, me parece muy válida la pregunta porque deben ser miles de películas las que te toca ver como programadora. Sí, son miles y muchas veces, o sea, la cuestión es realmente que hay películas que tú estás trabajando en un festival, por ejemplo, y tú recibes ciertas películas que miras y ves quién inscribió esta película, ni siquiera miró el programa del festival. O sea, no sabe dónde la envió. Porque si hubiera mirado, sabría que no hay que inscribir a esta película en este festival. No es el lugar para esta película. No es que sea mala o buena. Yo no excluyo películas porque son malas. Es que no es para aquí, ¿sabes? Claro. Y eso pasa un montón, un montón. Y entonces es una pena porque cuando la gente no piensa realmente dónde está escribiendo sus películas, lo que está haciendo es exponiendo su película en el sitio que no tendría que exponer y está sacando espacio mental y logístico y de tiempo a las otras películas, ¿no? Que tienen que ser bien vistas. Entonces es una gestión. Y yo, por ejemplo, cuando esto que te contaba de mirar trozos, pasa mucho con películas que yo miro y pienso, es que esto no es para acá, Claro. ¿sabes? Y voy intentando ver un poquito más y tal, y a veces ya me engañé, ¿eh? Ya me pasó, no mucho, no muchas veces, pero me pasó ya mirar un poco más y ya, hostia, no, es que cambió, es otra cosa, no había entendido y la miré toda. Pero lo más común es que no es para el festival. Claro, y debe pasar mucho eso, ¿no? Que quizás puedan haber películas que a ti te gusten mucho, te conmuevan mucho, pero hay que mantener como cierta lógica, como más cuidada de pensar en conjunto también. Y en ese sentido, ¿qué sucede con esas películas? Como, ¿existe la figura de, no sé, de recomendarlas en otros lados o quedan ahí? Yo lo hago mucho. Yo lo hago. Yo cuando veo películas que me parecen muy importantes por alguna razón o que me tocan mucho y tal, yo siempre intento
encontrar una manera de que tengan un camino, ¿no? Entonces suelo enviar emails así muy personales a otros festivales, recomendando, o incluso las pongo en mi lista personal para programas que pueda hacer en otro momento, en otro festival o en otro contexto, y las voy a recuperar. También pasa mucho, pero siempre intento que... me da mucha angustia, sobre todo con la quincena, porque en la quincena se ven muchas películas y es un programa muy pequeño. De hecho, yo creo que yo desde que empecé trabajando allí me di cuenta de que es muy tonto o sea, yo entiendo, pero no hay que quedar triste por no entrar en la quincena. O sea, es un programa de 19 películas largos y 10 cortos. O sea, la cantidad de buenas películas que se quedan fuera es alucinante. Y quedar triste por eso, yo entiendo, porque claro, entrar en la quincena es como algo que te ayuda mucho, pero es que es muy duro, es muy, muy, muy difícil y son muchas películas, ¿no? Claro. Es muy fácil no entrar, es lo que quiero decir, y no quiere decir que tu película sea menos buena que las que están programadas. Es otra cosa, no es un juicio de calidad necesariamente. Pero me da mucha angustia, ¿no? Como, ¿qué hago ahora con todas estas películas muy buenas que se quedan fuera? O sea, y que me dan... Y entonces sí, hago como mis listas, intento recomendar, voy hablando de las películas por todos sitios, intento recuperarlas para programas. Qué bueno, qué alivio que eso pase, ¿no? Que se puedan generar estas redes también con las películas. Tenemos una pregunta de Fabiola. Ella pregunta, si un programador existe para planificar y programar películas cuando ya están materializadas, ¿es válido pensar en la programación en el desarrollo de un proyecto? El director puede pensar en lo que le apetezca, en el desarrollo, no sé, en la programación, ¿en qué sentido? ¿Dónde le gustaría que su película estuviera? Yo creo que hay una cosa bonita, que no es pensar en programación, pero que puede ser bonita, que es, yo creo que un director, que está bien elegir su familia, ¿no? Que está bien elegir las películas y los directores que le importan y que son importantes para sí, pensar en ellos, imaginar como este retrato de familia donde están estos directores y estás tú, ¿no? Que es la mesa donde quieres sentarte, ¿no? Y en ese sentido es programación, estás pensando en programación porque estás pensando como los diálogos que tu película va a tener con el mundo, ¿no? ¿Cómo quieres inscribirte en el cine? Claro. Pero más allá de eso, no sé, yo creo que no. Yo creo que la programación es realmente una actividad muy, muy, muy distinta de la dirección de películas, muy distinta de la creación. Es otra cosa. Y no es porque es más teórica y tal. No, eso no es verdad. De hecho, yo no creo en una programación puramente teórica. No es por eso. Es porque la programación es como... es como una especie de trabajo es realmente un trabajo sobre la relación, sobre el espacio, la construcción del espacio entre la película y el mundo. Y ese espacio tiene que existir ya en la película, claro, porque un programador no va a inventarlo, ¿no? Claro. Pero la concretización de ese espacio, la posibilidad de que ese espacio se vuelva algo real, concreto, compartido, con personas reales y concretas, esa es la actividad de la programación. Y es también una actividad de articulación, entre las películas y el mundo, ¿no? Hay una idea muy bonita que aprendí con un programador, con lo que aprendí muchas cosas, August Ciabra, que es que la programación es la extensión de la crítica.
Y en cierto sentido estoy de acuerdo. O sea, hay un trabajo de articulación entre las películas y el mundo, y otras películas, y otras obras, y otras cosas, y que es el trabajo específico de la programación. Que por eso el trabajo de la contemporaneidad, ¿no? Es preguntarte quién son los contemporáneos de esta película. Que no es lo mismo decir cuáles son las películas hechas en el mismo año. Son cosas distintas. ¿Quiénes son los compañeros de esta película? ¿En qué sala la voy a sentar? ¿En qué mesa? Ese es otro movimiento. El movimiento de hacer películas es muy distinto y yo creo que tiene que ser lo más libre posible de expectativas de programadores y tal. Sí, y quizás yo no sé si, claro, creo que aparte es muy abstracto también, ¿no? Muy difícil de pensarlo para hacer una película, pensar en la programación en sí a priori. Quizás en algo que sí se podría pensar es en la exhibición, en el sentido de que quizás la instancia de la exhibición trae la pregunta del cómo, porque nos plantea cómo quiero que se vea esto que estoy haciendo, esto que estoy filmando. Eh, en ese sentido, creo que sí es válida la pregunta, ¿no? Porque por ahí me interesa que lo que estoy haciendo se vea no en una sala de cine, sino, qué sé yo, en una casa compartida de una comunidad o lo que sea. Y entonces eso creo que sí puede ser un componente que de alguna forma se convierte en un recurso o pueda pensarse como un recurso para pensar en el quehacer de una película. Pero sí, muy de acuerdo, más porque la programación me parece que es muy difícil no pensarla eh, en clave colectiva. Es decir, un programa va a tener más de una película y va a generar relaciones entre películas, entonces sí, sí, creo que, ¿cómo pensaría yo con qué películas se pueden relacionar mi película? No sé, pero igual me parece muy válida la pregunta. Sí, no, y lo que dices de la exhibición es verdad y es importante o puede ser importante. Y es bonito también que cuando a la hora de hacer una película que te preguntes para quién, pero no es para quién del público algo, ¿no? Del target, sino el para quién en el sentido del interlocutor, ¿no? De quién es, Sí, con quién estás hablando, ¿no? Y cómo quieres exacto. hablar Hay las películas de Ignacio Agüero, ¿no? El cómo me da la gana, que es donde él pregunta a los directores que están rodando, ¿no? De por qué para quién están haciendo su película. Y es súper bonito porque cuando preguntas a un director para quién está haciendo, siempre viene también la inseguridad, ¿no? Viene como Mm, la fragilidad de dirigir una película, que es algo que puede ser muy bonito y que puede ser muy productivo, muy generativo, más que productivo. Um, entonces sí, yo creo que la pregunta por la exhibición sí que tiene sentido. mm. Sí, tenemos otra pregunta de otra vez Milton Ríos nos pregunta, tomando en cuenta el avance de la inteligencia artificial, por ejemplo, plataformas que analizan videos, ¿crees tú que tu trabajo podría estar pronto en manos de la inteligencia artificial? Sí, yo estoy muy curiosa, ¿qué haría? ¿Qué haría el robot? ¿Qué programaciones haría? Sí, 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 total. Pero a mí no me asusta eso, porque yo creo que solo come, solo come trampa quien quiere comer trampa, ¿vale? Entonces, es como, ¿qué voy a hacer? Es lo mismo con las películas, ¿no? Que ahora hay como estos softwares que analizan las películas y te dicen el pico emocional
y tal, y incluso lo utilizan para fondos, ¿no? Para decidir qué películas van a producir y tal, los grandes, las majors y tal. Hay como todo un rollo de la inteligencia artificial y de cómo va, seguro, a influenciar la escritura de películas y la dirección de películas, pero eso va a ser para algunas películas, no todas. Es como, es un instrumento, pero no va a ser para todos, solo cae quien quiere. Entonces yo no estoy muy preocupado. Sí, igual creo que o sea, creo que esa pregunta se le podría hacer a cualquier otro, como a todos en general. Creo que la inteligencia artificial está avanzando muchísimo en bastantes rubros y creo que puede ser una experiencia muy divertida la de preguntarle por un programa de películas a una inteligencia artificial. Sí, lo que pasa es que es súper curioso, de hecho, yo he hecho algunas experiencias, nunca he preguntado por un programa de películas, lo voy a hacer, ahora tengo curiosidad, pero, pero es increíble porque te dan súper detalles, pero siempre te higienizan todo, o sea, Ah, te ponen fuera todas las nuances políticas, de cuestiones como un poco menos consensuales y tal, todo se vuelve como aplastrado, no está fuera. Ese es lo único que es una pena, ¿no? Porque si la inteligencia artificial fuera una especie de robots locos que están haciendo cosas raras, a mí me interesaría un montón. El problema es que son muy pesados, son como muy aburridos estos robots porque te ponen cosas muy de buen alumno, ¿no? ah, Como el muy que hace predecible. todo muy bien y no tiene opiniones, no tiene... Entonces es un poco aburrido, ¿no? Es que por eso no me preocupa, porque una programación de una inteligencia artificial probablemente va a ser extremadamente aburrida. O sí, o eso, ¿no? Como muy predecible, como algo que Sí. uno pensaría de entrada. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya debemos ir cerrando la conversación. Eh, pero mientras tanto, tenemos un comentario de Eddie Hoyos que dice: Cintia, qué abrazo a la vida y a las posibilidades infinitas del cine. Todo lo que has dicho. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias. Sí. Sí, la verdad que ha sido muy, muy lindo poder conversar contigo. Y bueno, si no tenemos más preguntas, podemos ir cerrando. Muchísimas gracias, Cintia, un gustazo conocerte y No, ojalá gracias a ti podamos y a continuar con todos. la charla en vivo en algún momento. Sí, 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 sí. Genial. Gracias a todos por invitarme y gracias a Diego y a Ricardo y a ti, Daniela, por estar aquí. ¿Vale? Genial. Bueno, muchas gracias a todos, a todos los que están viéndonos. Y nada, invitarlos a las próximas charlas del seminario, que seguramente van a estar siendo publicadas en las redes. Y que Eh, sigan con el cineclub, que los sí, cineclubs son importantes. aguanten los inclusos. Bueno, muchas gracias.